¡Qué maravillosa porción de las Escrituras! Ahora voy a mencionar varias cosas con algunas palabras claves para que las puedan recordar, que quiero que consideren al hablar de cómo convertir tentaciones en triunfos. La primera cosa que quiero que consideren es esto: las víctimas de la tentación. ¿Quién es tentado? ¿Quiénes pueden caer como víctimas de la tentación? La Biblia nos dice en el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esta es una advertencia para todos. Todos podemos caer en tentación. Segundo, quiero que se fijen en la fuente de la tentación. Vean el próximo versículo. La Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. Y dirán, Pastor Rogers, yo tengo una tentación especial. No es verdad. Tienen una tentación como cualquiera. Toda tentación es algo muy común. Y todos tenemos las mismas tentaciones de las mismas fuentes. De hecho, solo hay 3 fuentes de tentaciones: el mundo, la carne y el diablo. ¿Entendieron? Ahora esto va a parecer complicado por un rato. Solo concéntrense y pronto todo tendrá sentido. ¿Qué es el mundo? Bueno, la palabra mundo es la palabra cosmos. Cosmos. Y significa un sistema, un orden. ¿Lo ven? Hay un sistema, un orden, una filosofía que la Biblia llama el mundo. Es maldad sistematizada y atrincherada, y nosotros no debemos amarla. Creo que puedo ilustrar esto. Aquí hay una buena ilustración. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dios dice a la esposa salvada cómo ser bella y atractiva. Para su esposo. Y dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. La palabra atavío, en 1 de Pedro 3:3, es la misma palabra que la palabra traducida mundo en más de 100 lugares de la Biblia. Es la palabra cosmos. Y dice que su cosmos no sea el de peinados ostentosos, el de joyas de oro o de vestidos lujosos. Esa es la razón para que cuando la mujer se maquilla, se ponga, ¿qué? Cosméticos, ¿lo ven? ¿Qué está haciendo? Poniendo en orden su rostro. Santiago no está diciendo que está mal que la mujer use cosméticos. A veces me preguntan si es un pecado que la mujer use maquillaje. Pienso que es pecado si algunos no lo usan. No está hablando. No está diciendo que está mal usar cosméticos, al igual que no dice que está mal usar joyas. De hecho, Dios habla de sus santos como sus joyas. Dice que esa ciudad en el cielo es una ciudad de joyas. ¿Qué está diciendo? Dice que su cosmos no sea el mundo, el del estilista, el de la última moda, el del joyero. No permita que el mundo les moldee. No dejen que el mundo les atrape. No dejen que eso les motive, les guíe y les controle. No dejen que ese sea su mundo. Esa es una fuente de tentación, el mundo. Yo llamo al mundo el enemigo externo. El enemigo externo. Ahora,
Hay otra fuente de tentación, no solo el mundo, pero la carne. Gálatas capítulo 5 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué significa cuando dice la carne? Habla sobre esa inclinación que está en usted hacia la maldad, que está en nosotros. Una predisposición heredada hacia el pecado. A veces lo llamamos el hombre viejo. Es la naturaleza vieja. La naturaleza de Adán se llama la carne. Ustedes la tienen y yo también. Nacimos con ella. La recibimos de nuestros padres, que la recibieron de sus padres, que la recibieron de Adán. Así es la carne. Y está en ustedes y está en mí. Y en todo, se lo digo, hay esa predisposición de pecar. No se hagan los santos, solo digan que sí. Es verdad, y la Biblia llama a esa predisposición a pecar la carne. La tercera fuente de tentación es el mundo, la carne y el diablo. El mundo es el enemigo externo. La carne es el enemigo interno. El diablo es el enemigo infernal. El enemigo infernal, el diablo. Hay un diablo. Sí, existe. El diablo quiere hacer que pequen. Y esta es la anatomía de una tentación. Imaginen que el mundo es un fósforo y su carne es un tanque de gasolina. Imaginen que el diablo es quien prende el fósforo y lo lanza. Esa es la anatomía de una tentación. El diablo usa el mundo y la carne para hacer que pequen. Ahora, si son tentados, serán tentados en el área del mundo, de la carne o del diablo. El enemigo externo, el interno y el infernal. Son las fuentes de la tentación. Su tentación es muy común. Es tentación humana. Ahora, consideremos el blanco de su tentación. Otra palabra clave. ¿Dónde usted será tentado? No con qué serán tentados, sino dónde serán tentados. ¿Recuerdan el pasaje que mencioné hace un rato? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, son guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son un cuerpo, un alma, un espíritu. Sentados en su asiento hay un espíritu, alma y cuerpo. Fueron creados a la imagen de Dios y Dios es un Dios trino. Tenemos naturaleza trina. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos individuos, pero hay tres partes en la naturaleza humana. Y encontrarán que cuando son tentados, serán tentados en el área de su espíritu, su alma o su cuerpo. Y es muy importante que entiendan esto, porque si no lo entienden, no sabrán exactamente cómo pelear. Dijimos que el mundo era, ¿qué? El enemigo externo. Quiero decirles dónde el mundo los tentará. Principalmente el mundo los tentará en lo que es su alma. ¿Qué es la palabra alma? En griego, alma es la palabra psique. Comúnmente se conoce como psiquis. Su alma es su mente, sus emociones, su voluntad. Su psiquis, su ego, su yo. La persona dentro de este cuerpo. Eso es su alma. Su alma les da vida psicológica. Y el mundo, este cosmos, este sistema, tentará primordialmente a su alma, en el área de su ego. Eso es ser mundano, el pensar solo en el ego. Si son cristianos mundanos, piensan solo en su ego. Déjenme darles un ejemplo de eso. ¿Recuerdan en la Biblia cuando Abraham y Lot, su sobrino, tenían conflictos territoriales? O mejor dicho, los pastores estaban en conflicto. Y Abraham, tan generoso, dijo a su sobrino Lot, Lot, escucha, no peleemos así, somos hermanos. No deberíamos discutir así. Te diré qué hacer, solo escoge. Si quieres ir hacia ese lado, yo iré hacia el otro. Esta es toda la tierra, solo escoge lo que quieras. Y la Biblia dice en Génesis que Lot alzó sus ojos a la llanura que tenía buen riego. Vio el pasto abundante y sabía que sería bueno para su ganado. Así que Lot fue al este, puso sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. ¿Por qué hizo eso?
por toda la actividad en las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿O escogió él el ir hacia allá por el pecado de Sodoma? ¿O no? No fue esa la razón. Él fue ahí porque quería más pasto. ¿Por qué quería más pasto? Para su ganado. Bueno, ¿acaso le faltaba comida? ¿Tenía hambre? ¿Necesitaba más ganado? No necesitaba más ganado, ya era increíblemente rico. Simplemente quería ser el hacendado más grande de Palestina, eso es todo. No estaba tratando de ganar más dinero, solo estaba asegurándose. Solo quería ser el primero. Y por querer ser el primero, por complacer su ego, dijo, yo quiero eso. Y estaba tratando de alimentar su alma con cosas del mundo. Eso es tentación. Y hay muchos hoy en día que son tentados de la misma manera. El sistema del mundo dice que debemos tener más, debemos hacer más. Eso es el mundo. Todo es en el mundo. La lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y el orgullo de la vida no viene del Padre, sino del mundo. Y ataca nuestras almas. Ahora, ¿qué hay de la carne? Dijimos que la carne no es el cuerpo, pero la carne va contra el cuerpo. La carne es esa predisposición de pecar. Y la carne ataca al cuerpo. Vean, el cuerpo está sujeto a tentaciones físicas. Cosas como el apetito, lujuria, vagancia, violencia. La carne. Son áreas de tentación. Y la carne usa al cuerpo para poder expresarse. De hecho, muchos jóvenes hoy en día son tentados en esta área. Y en verdad muchos adultos también. Quiero darles un ejemplo de esto. El rey David, vio desde la ventana en su palacio a una bella mujer que se bañaba. Su nombre era Betsabé. Y la observó. Y había algo en él, esa vieja predisposición de Adán para pecar, que despertó la lujuria en él, esa tentación sexual. Y su pulso se aceleró, sintió el arrebato del deseo sexual, y era una increíble tentación sexual para David. Ahora, sus emociones físicas, su deseo sexual, todos dados por Dios, estaban bajo el ataque de la carne, su vieja naturaleza de Adán, y se dio y cayó. Lot no enfrentó este tipo de tentación. A Lot le importaba su ego, pero las pasiones de David estaban bajo ataque. Su cuerpo físico estaba bajo el ataque de la carne. Y así, el enemigo externo ataca el alma, el enemigo interno ataca el cuerpo. Ahora, ¿qué hay del enemigo infernal? El diablo. ¿Cuál es su blanco primordial? Quizás digan, el diablo, él trata de hacernos caer en adulterio. No exactamente. El diablo trata de emborracharnos. No exactamente. El diablo trata de hacernos complacer el ego. Exactamente. El diablo ataca nuestro espíritu. ¿Qué es nuestro espíritu? ¿Qué diferencia hay entre el espíritu y el alma? El alma nos da conciencia de nosotros mismos. El espíritu nos da conciencia de Dios. Conocemos a Dios por medio de nuestro espíritu. Las plantas tienen un cuerpo, pero no tienen alma. Animales tienen un cuerpo y un alma, o sea, tienen conciencia de sí mismos. Pero un animal no tiene espíritu, solo el hombre tiene espíritu. ¿Lo ven? Por eso el hombre es más que solo un animal. El hombre puede conocer a Dios, y la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y el espíritu del hombre es un medio de comunicación y adoración y alabanza y conocimiento espiritual. ¿Y qué quiere hacer el diablo? El diablo nos quiere separar de Dios. El enemigo infernal, el diablo, principalmente ataca nuestro espíritu. Nuestro espíritu, ¿entienden? El diablo es quien trata de separarnos de Dios. Déjenme darles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Lot es un ejemplo del mundo tentando el alma. David es un ejemplo de la carne tentando el cuerpo. Pedro es un ejemplo del diablo tentando el espíritu.
¿Recuerdan lo que Jesús dijo a Simón Pedro antes de que Pedro lo negara tan vehementemente? Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu ¿qué? No falte. ¿Tu qué? Tu fe. He rogado por ti. Que tu fe no falte. ¿Cuál fue la tentación de Simón Pedro cuando negó al Señor Jesucristo? Primordialmente no tenía que ver con su ego, no estaba bajo ataque sexual o en lujuria de la carne. Su fe titubeó. Satanás lo había pedido para zarandearlo como el trigo. Lo que más quiere hacer Satanás es separarnos del todopoderoso Dios. Ahora, déjenme concluir esto hablándoles un rato sobre la sujeción de la tentación. ¿Cómo van a derrotar la tentación? La Biblia dice en el versículo de hoy: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. El ya fallecido Donald Grey Barnhouse nos ha dado 3 maravillosas palabras aquí. Estas son, quiero que pongan atención, son huir, fe y pelear. Anoten esas palabras y les diré cómo usarlas. Contra la lujuria de la carne, la clave es huir. H-U-I-R. Huir. La lujuria de la carne. ¿Qué es la carne? Es la vieja naturaleza de Adán en nosotros que trata de usar cosas, la carne, para tentarnos. Y la Biblia nos dice esto. La Biblia dice: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Y dice también: huye de las pasiones juveniles. No nos dice que peleemos contra esta tentación, nos dice que huyamos. Si hay un tipo de tentación, una revista, un amigo, una película, un programa de televisión por cable, que despierta cosas en nosotros que están mal, nos dice que corramos de ahí. Huir de la fornicación. Solo aléjense. Cuando estaba en la universidad, tenía un dicho en mi escritorio que decía: el que no quiera caer no debe caminar en lugares resbalosos. Huid de la fornicación. Aprendan a ser cobardes de primera. Cuando la esposa de Potifar tentó a José, José era un sirviente en la casa de Potifar. Y esa mujer impía en esa casa deseaba a José sexualmente y trató de hacer que José caiga en fornicación con ella. Cuando José se dio cuenta de lo que sucedía, y cuando esta mujer malvada lo agarró de la ropa y trató de meterlo en la cama, José salió de ahí tan rápido que olvidó su ropa. Simplemente corrió. Simplemente saturó el lugar con su ausencia. Solo salió de ahí. Quizás nos reímos de él, pero se mantuvo puro. Conozco a gente hoy que es tan tonta que diría: señora Potifar, no debería actuar así. ¿Por qué no nos arrodillamos junto a la cama y lloramos? No nos pide pelear contra esta tentación. Nos dice que huyamos. Así que contra la carne
la clave es huir. Pero contra el mundo. ¿Cómo derrotamos al mundo? Contra el mundo, la clave es fe. Juan nos dice en su epístola que esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Fe. No nos dice que peleemos contra el mundo. ¿Qué hace la fe? La fe hace a Dios más verdadero. Una verdad viviente. Recuerden lo que dice la Biblia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora ponga atención. No dice que el amor del Padre no está en él porque ama al mundo. Dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La razón que ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. Mundanalidad es solo un síntoma de que el amor del Padre no está en ustedes. ¿Cómo derrotamos la mundanalidad? Bueno, supongamos que están manejando su carro y una luz roja se enciende en el tablero, que significa que ya no hay aceite en el motor. ¿Qué hacen entonces? ¿Acaso agarramos un martillo y rompemos la luz y ya no hay problema? ¿O no? La luz roja solo está ahí para decir que ya no hay aceite en el motor. Lo que tienen que hacer es ir a una estación de servicio y poner aceite en el motor y la luz se apaga, ¿cierto? Por supuesto. Ahora, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si encuentran que son mundanos y que el mundo les está metiendo en su molde, les diré lo que está mal con ustedes. No se han enamorado del Señor Jesucristo. No tienen fe en Cristo, no ven a Cristo, y por eso tienen problemas con el mundo. No peleen contra la luz en el tablero. Pongan aceite en su motor. Llénense del Señor Jesús. Fijen sus ojos en Jesús. Vean su rostro y las cosas del mundo se opacarán en comparación a su gracia y gloria. Cuando se alimentan de Jesús y están llenos de Jesús y el diablo les ofrece un plato de migajas duras, digan, no, gracias, estoy satisfecho, ¿verdad? Cuando están llenos de Jesús, no tienen que andar por los callejones comiendo latas con las cabras del diablo, si ya están satisfechos con el Señor Jesucristo. Ahora, si la mundanalidad es su problema, la solución es la fe. Fíjense en Jesús. Vean quién es. Dejen que Jesús les satisfaga. Bien. Ahora, así que contra la carne, la clave es huir de la fornicación. Contra el mundo, la clave es fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué hay del enemigo infernal? El diablo. La clave contra él es pelear. P-E-L-E-A-R. La Biblia dice que peleemos la buena batalla de la fe. La Biblia dice en Santiago que debemos resistir al diablo y huirá de nosotros. No nos dice que corramos, nos dice que peleemos. No en nuestra fuerza, pero en su fuerza. Les diré algo. Pongan su pecado bajo la sangre de Jesús y entiendan el poder de la sangre del Señor Jesucristo, y cuando la tentación se presente, no estén a la defensiva, estén a la ofensiva y digan, Satanás, te enfrento con la palabra, te enfrento con la sangre, te enfrento con Jesucristo, te resisto en nombre de Dios Todopoderoso. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pertenezco a Dios, estás infringiendo la propiedad de mi Padre y en nombre de Jesús, sal de aquí. Resistid al diablo y huirá de vosotros, y no digan que no funciona hasta haberlo tratado. Contra